Su verdad me da vida, su verdad. Su iglesia es mi familia, sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Reciba todo nuestro cariño, todo nuestro amor y una felicitación especial porque hoy celebramos el 177 aniversario de la restauración de nuestra bella República Dominicana, una isla que ha ido avanzando bajo la gracia de Dios. Hemos recibido su protección y usted y yo nos podemos llamar dominicanos libres gracias a muchos que se sacrificaron en el pasado. Amén. Gracias, bienvenidos, gracias por su sintonía, gracias por esa fidelidad donde quiera que nos esté viendo. Seguimos orando para que el Señor siga abriendo puertas en diferentes canales. Hoy es una fiesta que a mí me encanta, señores, tanto o más como la independencia de la República, porque imagínense que viene Juan Pablo Duarte, ¿verdad? Y los trinitarios y todo eso, pues logran la libertad de nuestro país en ese momento de Haití. Pero un grupo de dominicanos, en ese momento ya como república, entienden que nosotros no podíamos solos, que necesitamos ser anexados a España, nuestra madre patria nuevamente, porque no podíamos. Entonces, otro grupo, gracias a Dios, liderado por Luperón, pues Gregorio Luperón, él dice no, aquí podemos ser una república y usted que está en su casa hace república a través de la educación de sus hijos, a través de elegir quienes van a ser nuestros gobernantes, a través de su trabajo, en su empresa, como empresario, como empleado, como servidor público. En el día de hoy vamos a hablar de los poderes del Estado y servidores públicos. Hoy se instituyen unas nuevas autoridades en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Ya los ayuntamientos, pues, hace un tiempecito, que hace unos meses ya que están en su lugar haciendo su trabajo, y en el día de hoy, pues, vamos a orar por nuestros gobernantes. Vivian lo ha dicho muy bien, servidor público. Yo creo que lo primero que queremos decirle desde Siguiendo Sus Huellas es que usted debe orar por ese servidor público. Ese servidor público que necesita mucha oración de ellos y de nosotros, que ellos mismos se fajen a orar cada día, porque están recibiendo una oportunidad. Muchos lo han visto como un pequeño medio para echar para adelante, ellos y su familia y las generaciones que le siguen. Pero eso es porque Dios ha salido de su enfoque de vida. Señores, cuando yo vi a un candidato, hoy presidente, hoy 10 de la mañana, domingo, que de rodillas estaba en una misa, me llenó de orgullo, porque no todos los presidentes ni altos funcionarios de un país se arrodillan ante Dios. Y usted recuerda como católico que para estar de pie ante los hombres hay que estar de rodillas ante Dios. Yo quiero hacer referencia a la lectura que vamos a tener en el día de hoy, que está en Hechos 10:22, y se refiere a Cornelio. ¿Y por qué? Hay muchas lecturas que hablan de política, obviamente, porque la política es lo que ayuda organiza y ayuda a los pueblos a echar para adelante. Tremenda herramienta. Y Dios está en medio de eso, y Dios dice la palabra que elige los gobernantes a través de nosotros, su pueblo. ¿Y a qué refiere eso? A que el hombre que es elegido por Dios para dirigirnos, o los hombres, o a usted si le toca ser diputado, senador o en alguna función pública, tiene que escuchar a los hombres de Dios. En esa lectura habla cómo él escuchó a Pedro, era un centurión romano, o sea, no venía de esa religión, cualquiera. No era su base. Entonces era un político, una persona que venía de un país que estaba dirigido por un orden político, pero él decide escuchar al hombre de Dios. Entonces, sabemos que aquí hacen Te Deum, que hacen muchas misas en las instituciones, pero la invitación es en los distintos ministerios, en las distintas direcciones, que se ore diariamente para que haya un ambiente de armonía, para que Jesús, Dios, traiga su reino a ese lugar, donde quiera que usted esté. Que el reino de Dios venga a ese lugar a través de la oración, que se escuchen los hombres de Dios, señor presidenta, y a cada uno de los ministerios, de los ministros, de los directores. Vamos a escuchar a nuestros obispos, a los pastores serios, a las personas que quieren que este país eche hacia adelante, y a las instituciones, como en el día de hoy, que aquí Siguiendo Sus Huellas tenemos a la gente de Juan 23,
tenemos a un invitado muy especial, ¿sí? Nuestro querido Frank Abad, gracias por estar con nosotros. Tenemos un programa para usted, no sin antes la lectura que tenemos también. Ese Señor nos regaló para un día como hoy. Escuchamos. Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, reconocido como tal por el testimonio de toda la nación judía, ha recibido de un ángel santo el aviso de hacerte venir a su casa y de escuchar lo que tú digas. Palabra de Señor. Te alabamos, Señor. Y como el enfoque de hoy es a una patria libre, una patria fuerte, una patria que vea una generación que ayude a estos gobernantes a echar para adelante este pleito que estamos viviendo, les damos una catequesis sobre esos poderes del Estado. Necesitamos saber cuáles son mis derechos y mis deberes como funcionario y como pueblo también. Usted eligió, pero usted también tiene la capacidad de reclamar que se trabaje por lo bueno. Amén. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas, a un programa de mucho aprendizaje y de mucho recordar algunas cositas que aprendimos a través de los años, pero para refrescar con una persona muy versada, el señor Frank Abate del Centro Juan 23. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Todo nuestro cariño. Este 16 de agosto se conmemora el aniversario número 157 de la restauración de la República Dominicana. Conozcamos un poco de nuestra historia. Luego de la independencia de Haití, lograda en 1844, la que llamamos la Primera República Dominicana, hubo de sufrir tanto los reiterados ataques de los haitianos que amenazaban la soberanía nacional, como las maneras dictatoriales de los presidentes que durante aquellos años se alternaron el poder: Pedro Santana y Buenaventura Báez. Al final de su último mandato, en 1861, Pedro Santana decidió anexionar al país a España. Su idea era acabar con la permanente amenaza de Haití, pero también perpetuarse en el poder, pues aceptó a cambio el cargo de capitán general de la nueva provincia española de Santo Domingo. Tal decisión desataría la Guerra de la Restauración, que enfrentó a los partidarios de la anexión a España con los independentistas o restauradores, llamados así por su deseo de restaurar la Primera República. El 16 de agosto del año 1863, tras el grito de Capotillo, en el que Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez levantaron la bandera dominicana en el Cerro de Capotillo, dio comienzo la Guerra de la Restauración Dominicana. En el transcurso de la guerra, las pérdidas humanas fueron muy numerosas, tanto por parte de los españoles como de los dominicanos. La fiebre amarilla también estuvo presente en este conflicto y fue causante de la muerte de muchas personas. El 3 de marzo de 1865, la reina Isabel II ordenó el final de la guerra. Más tarde, el 15 de julio, los militares españoles que allí se encontraban volvieron a España. Esta guerra trajo para la República Dominicana, al igual que para Cuba, la satisfacción de haber conseguido vencer a España en un conflicto de tal envergadura, aunque las pérdidas tanto humanas como materiales fueron demasiado cuantiosas. Honremos a nuestros héroes de la Guerra de la Restauración, escuchando con orgullo y reverencia nuestro himno nacional. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y brava, siempre altiva la frente alzará. Que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres
que si dono y ardilla expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Realmente agradecidos de Papá Dios porque estamos viviendo unas épocas totalmente diferentes a lo que esta generación ha vivido. Los últimos 20 años, la República ha ido creciendo institucionalmente, pero también la generación ha ido cambiando en cuanto a sus necesidades. Hoy tenemos la compañía de una institución en República Dominicana que nos llena de mucho orgullo, y uno de sus miembros principales, el señor Frank Abate, de la Fundación Juan 23, nos acompaña en Siguiendo sus Huellas para unos temas que a usted no le permitirán despegarse de su pantalla. Don Frank Abate, bienvenido a Siguiendo sus Huellas. Bien, muchas gracias y gracias por invitarnos. Como decía al principio, estamos viviendo unos cambios radicales en cuanto a nuestra forma de gobierno, e inclusive hay una promesa de cómo gobernar, pero muchos dominicanos, incluyéndome a mí, no sabemos la esencia, y Vivian y yo lo estuvimos discutiendo, de dónde viene nuestro poder estatal, nuestros 3 poderes estatales. ¿Cuál es la raíz y de dónde nosotros hemos tomado estos poderes que en República Dominicana se conocen como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? Está totalmente desenfocado para lo que son, ¿no, Frank? Sí, correcto. Mira, antes que nada, discúlpame porque yo soy profesor universitario, así que si te suena como que estoy dando una cátedra, es que me la está poniendo muy fácil. Realmente, las ideas republicanas que nos gobiernan surgen justo antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana. Entonces, pensadores, particularmente franceses, empiezan a tratar de inventar, de crear, de soñar un sistema de gobierno que no dependa de un monarca. Anteriormente, el monarca concentraba todos los poderes. El monarca ejecutaba la ley, el monarca dictaba la ley y el monarca decidía quién cumplía y quién no cumplía la ley. Pero eso era muy injusto,
Y además, eso en América no lo vimos de cerca, pero en Europa, si tú eras amigo del monarca, si tú eras un oligarca, tú tenías una serie de favores porque él te conocía. Y entonces era un poco injusto todo aquello. La primera gran revolución que demuestra al mundo que estas ideas son posibles es la revolución norteamericana, donde surgen los Estados Unidos de América. Y los Estados Unidos surgen con dos problemas, no dos problemas, dos situaciones. Uno, los estados a lo interno quieren funcionar de manera democrática, que hoy entendemos que república y democracia es lo mismo, pero no es exactamente lo mismo. Democracia es el gobierno del pueblo, republicano o república es el gobierno dividido en estas tres ramas que no se concentra en una sola persona. Totalmente. Por eso tú tienes una... Perdone. Totalmente independientes. Totalmente independientes, debieran ser. Porque lo que ha pasado con nosotros históricamente, los grupos que han asumido el poder, pues un poquito quieren mantener ese sabor a monarquía. Tal vez no sea agradable que yo lo diga, pero eso es lo que está pasando detrás. Volvemos a la explicación. Entonces, nada, estos pensadores franceses deciden o piensan que el poder del monarca es el poder de dictar la ley, ejecutarla y juzgarla, y así dividen el poder. Entonces, esas ideas van caminando. La Revolución Americana prueba que eso funciona. La Revolución Francesa prueba que eso funciona en un país monárquico, y a partir de ahí todas las repúblicas americanas adoptan este sistema de gobierno en mayor o menor medida. Aquí hay un detalle importante a notar para nosotros los dominicanos. Muchas veces estas ideas vienen de fuera y no han sido asumidas por la mayoría de la población. En países como los Estados Unidos, estas ideas surgen un poco como que de abajo hacia arriba, no de arriba abajo. Aquí es una élite, Juan Pablo Duarte era élite, que viene de España con ideas ilustradas y las trae. Entonces son ideas que están como un poquito por delante de donde va la gente. Y no es hasta la anexión a España y luego la restauración de la República que el pueblo dominicano decide que eso es lo que quiere y lo prueba al mundo. Y un detalle que a mucha gente se le olvida: en el Caribe español, la única nación que se hizo independiente peleándolo fue la República Dominicana. Así es. A las demás, el gobierno norteamericano los ayudó, tal. Y hubo situaciones internacionales, y no nos vamos a entrar en eso, pero a nosotros se nos olvida que hay una vocación democrática profundamente enraizada en el pueblo dominicano. Antes de que Vivian lea un comentario, yo voy a hacer otro. Aunque tomamos como punto de partida que nuestra legislación, nuestra forma de gobierno no es la norteamericana, que en algunas cosas es muy buena porque es un gobierno, entre comillas, por el pueblo y para el pueblo. Eso es lo que ellos han vendido a través de los años. Tenemos una situación muy grave que queremos copiar algunas cosas y dejar otras de lado, como eso de la monarquía, el poder que tiene el presidente. Que un presidente con un plumazo pueda decir: yo tengo el poder, o hay que pasar por mi escritorio para yo tomar decisión. Ahí aprovechamos precisamente, porque lo que usted decía, vamos a dividir los tres poderes, y la idea de esta entrevista precisamente, señora Bate, es lograr que la gente entienda para qué es cada cosa. Por ejemplo, barrilito y poder legislativo no tiene sentido. O sea, hay una serie de cosas que aquí tenemos en la cabeza como un poquito ligadas, que nos la dieron en cívica cuando estábamos en el colegio. Pero hay que refrescarle a la gente cómo es que deben ser las cosas, sobre todo aprovechando hoy, 16 la coyuntura. Un nuevo gobierno en la parte del Poder Ejecutivo y en el Legislativo. Cuéntenos un poquito de eso que dice Benito. ¿Cuáles son las funciones reales del Poder Ejecutivo, los ministerios y todo eso? Al señor Luis Abinader, que en el día de hoy pues toma posesión, y todos los ministros. Nosotros estamos construyendo sobre un legado, a veces bueno, a veces no tan bueno. La dictadura trujillista, y más que la dictadura trujillista, la invasión norteamericana militar concentró mucho poder en el Ejecutivo. Exacto. Entonces, nuestro país es prácticamente una monarquía porque hay una gran cantidad de poder que se concentra en una persona. El presidente electo, hoy tomando funciones, Luis Abinader, ha prometido que eso va a cambiar un poco. Tú tienes ahí el poder ejecutivo, que es el que se encarga de ejecutar la ley.
el poder legislativo, que es el que se encarga de diseñarla y dar las normas del juego, y el poder judicial. Y ahí, un poquito luego vamos al poder judicial. Entonces, el poder legislativo debiera representar dos entidades. Uno, la provincia o el estado en los Estados Unidos, como provincia, y luego la población que vive en todo el país. Y por eso tú tienes un Congreso que es bicameral, que en nuestro país no tiene demasiado sentido. Tal vez lo tuvo en algún momento, pero en el día de hoy no tiene demasiado sentido. Déjame esa explicación para ahorita. Vamos a hablar del Ejecutivo para entonces... Ay, perdone. Y finalmente, el Poder Ejecutivo, que es el que se encarga de hacer cumplir y de cumplir las leyes. Entonces, la función del Ejecutivo es que las leyes se cumplan por todo el mundo. Para eso, el Ejecutivo crea ministerios. O sea, instituciones que se encargan de manejar entidades. La parte, cuando digo política, no me refiero aquí a la política partidista, sino a la política estatal de la defensa, de las relaciones internacionales, la política monetaria, o sea, la política salud, la política, por ejemplo, mujeres, jóvenes, deporte, educación, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros en cada una de esas áreas? Y ahí hay una relación biunívoca. Yo hago cumplir la ley, pero también yo me doy cuenta dónde es que están las trabas, qué legislación hace falta para poder conseguir tal cosa. Entonces yo vuelvo al legislativo con nuevas propuestas de qué es lo que debe estar pasando para que esto funcione de manera sin sobresalto, de una manera como suave. Me faltan las palabras, perdona. Ahí quiero también hacer un paréntesis. Durante los últimos 20 años, 16 de los últimos 20 años y 20 de los últimos 24, el poder de la República Dominicana está concentrado en un solo sitio. Y eso no es bueno para la democracia. Lo que sí es bueno es que haya, que tengamos que sentarnos y ponernos de acuerdo para que todos los grupos y los intereses y las poblaciones y las minorías y la mayoría tengan que lograr un espacio donde todos podamos convivir. Porque lamentablemente lo que ha pasado es que cuando vemos que alguien no lo hizo bien en el Ejecutivo, queremos limpiar y venga otro y se le dé la oportunidad. Entonces yo siempre he soñado con un gobierno que sea de alguna manera compartido, o sea, que todo el mundo tenga una participación. Y que haya continuidad. Y que haya una continuidad de un plan. O sea, porque sabemos que en el país hay un plan a largo plazo, pero que cada vez que llega un gobierno diferente lo cambia, ese tipo de cosas. Mira, la Estrategia Nacional de Desarrollo, sin que nos vayamos por ahí, exacto, tiene cosas buenas y es un plan que está hecho y eso es muy bueno, pero también yo considero personalmente que debe ser todavía más consensuado. Porque ¿qué pasó? Se hizo un trabajo de consenso. El presidente Leonel Fernández hizo un trabajo de consenso que cuando llegó al Congreso murió. O sea, las decisiones, y yo me acuerdo porque yo he hecho un pleito fuerte con la persona que hizo esto, y yo le dije, pero que nosotros hemos decidido otras cosas. Me dice, sí, pero la decisión al final es política. Entonces, mientras haya esa especialización de que al final la clase política tiene la manera de imponerse, pues tenemos un problema. ¿Para qué tenemos dos cámaras? ¿Por qué el Poder Legislativo de la República Dominicana es bicameral? Y nosotros, en Siguiendo Sus Huellas, y tenemos bien claro que ustedes en la Fundación Juan 23 quieren orientar a nuestro pueblo, quieren decirle al pueblo, ustedes necesitan saber para qué funciona la cosa pública. Más que porque tenemos dos cámaras, porque hay tantos diputados, o sea, realmente por cantidad de población. Yo creo que usted me dirá los números, pero me parece que debemos ser el país que más, que mejor representado estamos. O sea, yo creo que yo tengo mi diputado. Bueno, perdóname, yo creo que te voy a corregir ahí, que tenemos tal vez más representantes, pero no sé si estamos tan bien representados. Bueno. Ahí vamos a abrir esa puerta. Es un asunto de calidad y no de cantidad lo que se necesita. Claro, y de dónde están los intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De un lado, como yo les decía ahorita, la idea original de los que crearon la Constitución es que los intereses de la provincia fueran representados por los senadores y los intereses del pueblo por los diputados. Okay. Que hay veces en que una provincia puede tener un interés y el pueblo puede tener otra. Y ahí te pongo un ejemplo, un parque nacional.
Cuando hay un parque nacional, generalmente la gente que vive cerca de ahí no lo quiere porque es que le hace muy difícil la vida. Pero el que está arriba ve la necesidad del grupo. Entonces ahí hay una negociación que hacer. Para ponerte un ejemplo. Ahora, por eso tenemos, pero lo que sí ha pasado es que desde la fundación de la República se le ha venido quitando poder a las provincias. Entonces, ya esto casi no tiene ningún sentido. Y digo casi por decir algo. Ya esto no tiene sentido. Lo que debiera haber es una cámara, pero yo no me quiero detener ahí porque ese cambio es profundo. Con respecto a tu pregunta de la calidad versus la cantidad de la representación, aquí la idea de nuevo es que haya un representante por cada 50,000 personas que viven en un sitio. Yeah. Y ese número, 1 por 50,000, no es un número pequeño. Lo que pasa es, o no es un número grande, quiero decir. Lo que sí pasa es que cuando eso se pensó, la República Dominicana, que fue en la época de Trujillo, era 2 millones, 3 millones de habitantes, no 10 millones de habitantes. Entonces, lo que pasa ahora es que somos 10 y ese número es mucho mayor. Entonces, hay un problema del crecimiento poblacional que no fue pensado, que no fue previsto por aquellos que diseñaron este cuerpo, de un lado, y de otro lado, la forma en que nosotros elegimos aquí, y esto fue cambiado en esta última elección, y se vio palpablemente, nosotros poníamos al diputado o al elegido a depender del partido. O sea, tú votas por el partido y el partido decidía quién ponía. Y eso le llamábamos arrastre. Gracias a Dios, eso ha cambiado. Y ustedes se fijaron que entre los diputados hay personas que no fueron representantes de los partidos mayoritarios y que hicieron una campaña de cara a la gente y que lograron una aceptación y una votación. Eso es saludable, porque lo que debiera pasar en el Congreso, en el como sea que se llame, en el Parlamento, en el brazo legislativo, es que haya una conversación de las distintas fuerzas que componen la nación y que temas, como tú decías ahorita, que chocan con diferentes intereses, antes de que se conviertan en ley de un déspota que baja una raya sin pensar en nadie, haya la oportunidad de que la gente se sienta representada y encuentre maneras, formas de que esto sea ley, pero de que afecte de la manera peor posible mis intereses. Perdonen ahí la narración que no me salió tan bien, pero creo que me di a entender. Me ha encantado ese pequeño monólogo, pero a mí me preocupa realmente que usted como ciudadano y como conocedor de este aparato que tenemos en República Dominicana, inclusive de la forma de pensar del dominicano, se elija hoy en día a una persona con tanto poder solo porque me siento representado. Porque recordamos hace 30, 40 años cuando estábamos en la escuela, en la cívica, de que esas personas que iban a representarnos desde arriba o hasta el Poder Judicial necesitaban ciertas calidades, necesitaban tener un experticio legal, no tener historial criminal, que, óyame, usted me está representando, pero usted estuvo preso. Usted me está representando, pero usted lo que es... No solamente que estuvo preso y no se pudo aclarar bien qué fue lo que pasó. Entonces, un poquito eso, ese congreso tan heterogéneo que vamos a tener ahora, donde hay artistas, donde hay personas que quizá no son muy profundos en las leyes, cuando la labor es legislar, pues un poquito que usted nos explique qué se puede esperar de ese congreso en este momento. De un lado, la heterogeneidad en el Congreso es saludable. Es bueno. Porque sí. Es bueno. O sea, ahora, ¿dónde está el problema? De nuevo, es con la legitimidad que yo voy a ejercer esa función. Un líder campesino en Neiva que se sienta en el Congreso y que tiene el deseo y el interés y la capacidad de entender lo que está pasando ahí, que no se debe a unos intereses turbios, que no es comprable. Un líder campesino que lo que tiene es el interés de su gente de Neiva en el Congreso puede ser tremendamente útil a todos estos abogados que sabemos cómo escribir leyes, pero que nunca hemos ido a Neiva. Entonces, ahí hay un balance que es sano. Ni han sembrado yuca, ni saben el trabajo que está pasando la gente de ese lugar. La gente de ese lugar. Entonces, eso puede ser sano, pero ¿dónde es que está el pero? Nuestra sociedad ha vivido en los últimos 30 años, tal vez un poco más, un proceso de degeneración complicado. Entonces,
nosotros, los dominicanos, en vez de haber avanzado en temas como la educación, porque ¿qué es lo que tú haces? Tú levantas la marea, levantas a todo el mundo de forma tal que cualquiera que tú elijas tenga la educación suficiente para hacer lo que hay que hacer. Tú te vas a un país como Noruega y cualquier campesino que está atrás de un tractor tiene un PhD. Exacto. Tranquilo, y él vuelve a su casa tranquilo. No tiene esa mentalidad nuestra que uno, todo tiene que pasar en la capital. Si yo quiero estudiar, tengo que trasladarme a la capital o a Santiago. Y dos, cuando tengo mi título, mi sueño no es volver a mi tierra a levantar aquello. Mi sueño es, perdón que lo diga, hacerme. Hacerme. Claro, forrarme. Y entonces ahí hay un problema porque le hemos dado una importancia al éxito económico que es altamente cuestionable. Totalmente. Entonces, ahí mucha de esta gente que van a legislar realmente van con una intención de lograr el éxito económico personal que tal vez no pudieran lograr por otros caminos. El Centro Juan 23 está ahora mismo muy embarcado en que el Barrilito y el Cofrecito mueran hoy, 16 de agosto del 2020. Hay una promesa, hay una promesa de legisladores de decir ya... No, pero yo no quiero que la promesa sea de un legislador que porque se siente moralmente superior decida. No. Yo quiero que aquí el sistema cambie. El legislador que quiere resolverle algo a su representado, lo cual es válido, debe enviarlo a los estamentos que existen en el país para que eso se le resuelva. Y si ese estamento no le responde como él debiera caerle arriba al estamento para que responda. Claro, pero sí. no es una buena idea darle dinero a ese legislador para que él resuelva, porque lo que hemos creado es una manera de enriquecimiento ilícito para mucha gente. Hay muchas personas que hemos sido víctimas del Poder Judicial, incluyéndonos a nosotros, porque uno a veces tiene alguna situación, algún conflicto con alguien, cree en la justicia y cuando tú te chocas, tú dices, pero esto no funciona. Entonces, es el único que no es elegido por el pueblo directamente. La forma de elegir como que siempre está en cuestionamiento, que si tiene que ver con políticos, que Si me apoyó en la campaña. Exactamente. Entonces, háblanos un poquito de cuáles son las funciones del Poder Judicial, por qué no lo elige el pueblo y un poquito de cómo podemos hacer para que sea independiente realmente. O sea, o qué se puede hacer. De nuevo, tú te quejas de que esto es muy largo, pero tú haces unas preguntas que son grandes. Vamos a dividir. Uno, el Poder Judicial generalmente no es electo popularmente. Hay algunos estados de los Estados Unidos donde eso se hace, pero yo no conozco ningún otro país donde los jueces se elijan. ¿Por qué? Porque los jueces sí necesitan una pericia técnica legal. Claro. Entonces, normalmente el sector judicial, el Poder Judicial, es visto un poquito como elitista, en el sentido de que son gente con una alta capacidad educativa. ¿Por qué? Porque mientras más educado tú eres, en mayor capacidad se asume que tú puedes aplicar justicia. Y tener entonces, una visión mucho más periférica. Completa. Entonces, por esa razón, generalmente se buscan maneras, por ejemplo, en algunos países el poder legislativo es el que elige, o el poder legislativo presenta una terna al poder ejecutivo, que es el que decide a partir de esa terna. En el año 94, nuestro poder judicial estaba tan corrompido, porque ustedes se quejan de hoy, pero revelan su edad. En la época de Balaguer, aquí había gente que iba con una sentencia escrita y se la daba a un juez y no había ningún problema. Entonces, en ese momento se crea el Consejo Nacional de la Magistratura como un órgano aparte del Congreso, un poquito para prevenir que esa venta y compra de cosas pase, donde va a haber representantes balanceados de los partidos mayoritarios y de los partidos minoritarios. O sea, por eso que por ley va el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado de otro partido que no sea ese, para que haya algún tipo de balance ahí. Entonces, ¿qué pasó? En la reforma constitucional del 2010, no quiero personalizar, pero los creadores de esa reforma movieron algunas piezas para debilitar el Poder Judicial. Y como dicen mucha gente, aquellos polvos trajeron estos lobos. Se incluyó en el Consejo de la Magistratura
al Procurador General de la República, con lo cual se aumenta injustamente el voto del Ejecutivo adentro, porque el Procurador General de la República es un empleado del Ejecutivo, entonces no va a votar en contra de su jefe. Punto. Con eso tú levantas el número de votos del Ejecutivo. Y lo otro que se hizo, bueno, pues fue un poco dividir las cortes. Y ahí yo no quiero también entrar porque hay opiniones, pero lo que sí pasó es que el poder judicial que había venido saneándose de una manera rápida a partir de la reforma del 94 y que venía creando una fuerza, una presencia, todavía pues no habían, por ejemplo, sentencias muy fuertes en contra de la oligarquía o en contra del gobierno, pero se venía viendo la fuerza del poder, pues ahí un poquito se detuvo y entonces el partido de gobierno pudo empezar a colocar jueces que le eran parciales. Y eso, de nuevo, eso es como un virus, como el COVID ahora. O sea, eso se regó, frutuplum, y cuando tú vienes a ver, era más importante ser miembro del partido que hacer una buena sentencia. Eso es piedra angular en todo esto. Si nosotros tenemos un defensor del pueblo, y ese título aquí pertenece a otra institución, pero si tenemos un fiscal, una persona que representa los intereses del Estado de una manera independiente, de una manera sólida desde el punto de vista capacitada, o sea, que es una persona capaz, que conoce la ley y puede argumentarla de forma efectiva, realmente sería un gran freno para la corrupción, el narcotráfico, los grandes males que nos rodean. Mire, usted ha dado en el clavo y por eso lo señalé hace un momentito, porque dijo de forma efectiva y yo le pongo un pequeño adjetivo, imparcial, imparcialidad. Y como queremos ser imparciales en Siguiendo Sus Huellas en la Fundación Juan 23, queremos que la Fundación, no usted, señor Frank Abate, ni nosotros, nos comente qué considera esa institución ya en República Dominicana que aboga por lo bueno. Les recomendaría a nuestro querido nuevo presidente constitucional de la República, Luis Abinader Corona. Yo sé que esos son dos libros como así, pero así como algunas pinceladitas de lo que han hablado en estos días. Dentro de la unidad de la fundación, para ustedes discutiendo como... Tenemos poco tiempo, vamos a ver si con esa capacidad de síntesis que usted tiene, pues en un minuto nos puede decir. En un minuto, perfecto. Mira, aquí hay tres líneas de acción. Una, estamos en mitad de una pandemia y el gobierno está secuestrado hasta que eso termine. Entonces, ahora mismo, él necesita marcharle a la pandemia y lograr controlarla. Y eso es, si eso no pasa, aquí no va a pasar más nada. Segundo, y ahí él tiene, tú puedes poner cualquier lodo adelante, él tiene que reactivar la economía nacional, que por razones externas y internas nuestras está detenida, y él prometió perseguir la corrupción. Pero cuando lo eligieron, el 5 de julio lo proclamaron, la gente gritaba, los queremos presos. Ay, muy fuerte. Sí, y no queremos ser apasionados, lo que queremos es ser realistas. Nuestro pueblo dominicano, el dominicano es muy de causa y efecto. Tú me hiciste un daño, yo necesito sentir. Pero no le pregunté a los 2 años que se le olvidó. Bueno, Ya eso pasa. Sí, porque también, mire, el motivo de esta reunioncita íntima con usted es porque tenemos una muy mala educación como pueblo. No queremos saber cosas como estos poderes tan importantes, conocerlos en detalle. Y también tenemos una mala memoria. Nos olvidamos muy rápido. Mira, si tú me permites, dicen que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Sí. Sin embargo, la República Dominicana tiene una historia triste de mucha gente que le ha quedado muy mal. Entonces, el dominicano ha optado por seguir viviendo. Ahora, los jóvenes a principios de año nos enseñaron que no más. Que no más. Realmente cualquiera que intente gobernar de aquí en adelante va a tener que tomar en cuenta este tema, porque la sociedad ha hecho conciencia y hemos llegado a un nivel, a un espacio donde no permitiremos que nadie secuestre el poder de la manera en que ha sido secuestrado. Yo agradezco muchísimo la oportunidad. Don Frank Abate, un gran abrazo para usted, su familia, a todos los miembros de la Fundación Juan 23, agradecemos infinitamente, los tenemos en nuestras oraciones, Siguiendo Sus Huellas, e inclusive en nuestra parroquia El Buen Pastor, y
todos nuestros deseos para que sigan siendo un órgano difusor de lo bueno. Difusor de lo bueno. Y No caramba, solamente difusor, sino como muro de contención también, que hace Muy mucha bien. falta. muy bien. Eso es importante. Muchas gracias por esos piropos. El Centro Juan 23 es también bisagra. Nosotros, una de las cosas que sí hacemos, articulamos muchos sectores muy Exacto. distintos de la sociedad y en eso hay mucha fuerza. Excelente. Muchísimas gracias por la oportunidad y siempre a sus órdenes. Mucho cariño. Igual. Conozcamos la vida de Gregorio Luperón, patriota dominicano, héroe de la Guerra de la Restauración y principal dirigente de los liberales durante la Segunda República. Nacido en Puerto Plata el 8 de septiembre de 1839, de orígenes humildes, Gregorio Luperón tuvo que trabajar desde niño para colaborar en la economía familiar. A la edad de 14 años, encontró empleo a las órdenes de Pedro Eduardo Duboc, un comerciante establecido en Puerto Plata, a quien algunas fuentes biográficas atribuyen su paternidad. Conocía bien la lengua inglesa. Su madre era una inmigrante de color de las Islas Británicas. Tenía dotes para la oratoria y en la biblioteca de su patrón logró iniciar una sólida formación autodidacta. Comprometido con la causa independentista, una pelea contra partidarios de la anexión a España le llevó en 1862 a la cárcel, de donde escapó para buscar refugio primero en Haití y después en los Estados Unidos. En 1863 regresó de forma clandestina a la República Dominicana para participar en varios movimientos de insurrección. Las tropas rebeldes le concedieron el grado de general. El autoproclamado primer gobierno restaurador de Pepillo Salcedo, con sede en Santiago, valoró pronto el patriotismo y su capacidad combativa y le encargó la Jefatura Superior de Operaciones de la provincia de Santo Domingo con la misión de enfrentarse al ejército anexionista comandado por Pedro Santana. Cumplió con su cometido y consiguió desarrollar una guerra de guerrillas que desgastó severamente las fuerzas militares españolas. Finalmente, España entregó el país a los independentistas el 11 de julio de 1865. Luperón aceptó la vicepresidencia de la Junta Gubernativa de Santiago y, restaurada la República, regresó a Puerto Plata, donde sus paisanos le recibieron como un auténtico héroe nacional. En 1866 formó parte de un triunvirato que gobernó el país del 1 de mayo al 22 de agosto. Su gobierno en 1879 tuvo asiento en Puerto Plata. Ocupó la presidencia provisional después de la revolución en contra del presidente Cesario Guillermo. Este gobierno provisional de Luperón dio inicio a una época de progreso, paz y libertad en el país. Apoyó a Ulises Ceró en 1887, aunque se declaró en su contra por las medidas dictatoriales que Lilis tomó en su gobierno. Gregorio Luperón falleció el 21 de mayo de 1897 en su ciudad natal, Puerto Plata. Como siempre, les damos las gracias por estar ahí toda una hora en que hemos aprendido mucho, en donde nuestro sentido patriótico y de entender esa historia de la gesta de la restauración, conocer un poquito más sobre Gregorio Luperón, pues nos enorgullece como dominicanos y venimos en ese tramo, ¿verdad? De conocer y de identificarnos cada vez más con todos esos héroes que lucharon por nuestro país. Y de Santana también, porque miren señores, cada cosa buena o mala que nos ocurra hay un porqué. Ahora que tenemos un nuevo gobierno, no solo gobernante, tenemos un nuevo gobierno, gabinete legislativo, judicial, ejecutivo, vamos a poder hacer un verdadero comparativo, lo que vivimos durante 16 años, lo que vamos a vivir de ahora en adelante, y vamos a ayudarlos a ellos, porque ellos no pueden gobernar solos. Nosotros tenemos una obligación de poder empujar esta carreta que está, mira, muy falta de unas buenas ruedas. Y sobre todo en este momento de pandemia, como decía nuestro invitado de hoy. Vamos a orar, vamos a llamar a los miembros de nuestra familia, a poner nuestro país en manos del Creador, de quien nos hizo, a pedirle mucha sabiduría a nosotros como padres de familia, como empleados, como servidores públicos, como empresarios, como profesores, en las distintas funciones que nos ha tocado, para que la sabiduría de Dios nos guíe y nos ayude a tomar las mejores decisiones. Llame a los miembros de su familia si usted gusta,
Vamos a ponernos de rodillas y a orar de esta manera. Y con mucho amor le pedimos al Señor que nos regale sus dones. Hoy, que en medio del encierro, en medio de la poca libertad de la construcción, le pedimos a Dios que nos provea, que nos ilumine y que nos regale sobre todo su sabiduría. Así como le habló al rey Salomón en sueños, le pedimos que el Señor le inspire a usted en sueños, le habla a su subconsciente de la mejor manera y que sirva esta oportunidad de oración para pedirle a nuestro Padre Celestial que guíe a las autoridades, que le dé las mejores direcciones de cómo funcionar mejor en esos puestos de responsabilidad que ellos han querido participar y que Dios ha permitido que ellos tomen posesión. Señor Jesús, te suplicamos por tantos padres que ven la esperanza hoy en día, te suplicamos por tantos empresarios que quieren hacer que sus empresas y que nuestro país se eche para adelante con tu gracia, con tu amor. Te pedimos, Señor, por estabilidad, te pedimos, Señor, por corrección desde ya, donde las cosas no estén funcionando bien o haya ideas un poco equivocadas. Te pedimos, Señor, porque tú reines en cada escuela como centro de formación, en cada institución pública, en cada medio de transporte, en las cosas que se hicieron y las que faltan por hacer. Señor, guíanos, corrígenos, Señor, danos estructura y sobre todo, danos tu sabiduría, porque con eso nos basta. Amén. Te queremos presentar, mi Jesús, en tu corazón misericordioso, junto a tu Madre María, a todos los enfermos del COVID-19, tanto en nuestro país como en todos los países, Señor, del mundo, principalmente en aquellos que nos están viendo en este día. Te queremos presentar, Señor, que visite esos hogares donde hay enfermos, esos hospitales, esas clínicas. Pásale tu mano sanadora, Señor, llévate esta pandemia del mundo. Ayúdanos a ser mejor como humanidad, Señor, después de todo este proceso. Te queremos, Señor, que tu corazón reine y que todo el mundo, Señor, se deje guiar por tus mandatos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias una vez más. Nos vemos la semana próxima. Que el Señor te bendiga y que tengas una semana muy feliz. Feliz nuevo gobierno, República Dominicana. Felicidades. Su verdad te da vida, su verdad, Sus valores, mi lucero. que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.